Hola, hola a los que me vayan a ver, pues soy yo, soy Reina Ischel y estoy en mi cuarto en un estudio, en una residencia universitaria en París, en el 18 arrondissement, vamos a decir el distrito 18, y una chica que estudiaba en la misma universidad donde yo me gradué de la licenciatura, que es la Universidad Galileo, me contactó para que le contara un poco sobre mi experiencia como asistente de español que pasó en 2019-2020 y solo me hizo recordar que hacía un buen tiempo yo quería dejar grabado, escrito o en algún lugar mi experiencia para quienes se postularan al programa, mmm, para que tuvieran una idea mejor de cómo pasaba para los guatemaltecos, porque cuando yo postulé, encontré videos de personas que hablaban de su experiencia, pero que venían de otros países de Centroamérica. Y dije, no, bueno, vale la pena hacerlo a la guatemalteca. O sea, sí, bueno, pues, o sea, saben, como alguien que sea de tu mismo país. Entonces, pues, esta es la oportunidad como de hacerlo. Em, O sea, esto es como una tableta que tengo aquí en la casa, aquí en el apartamento, tengo aquí como mi pseudo enchilada porque estoy cenando, son casi las 11 menos 20 de la noche, pero todo bien. Estoy a lunes 27 de febrero de 2022, así que bueno, vamos a hacer un antes del programa, durante el programa y un después del programa, tratando de organizarlo por un poco de contexto, alguna anécdota y algún aprendizaje por cada una de estas tres etapas, vamos a decir. Mm, entonces, en el antes del programa, para contar que el programa de asistentes de español en Francia es un programa que permite el intercambio de estudiantes, al menos aquí en Guatemala permite el intercambio de estudiantes guatemaltecos, estudiantes universitarios guatemaltecos, como profesores, más bien como asistentes de los profesores de español en Francia. En Francia, dos idiomas extranjeros son obligatorios. Inglés es la base, o sea, de inglés nadie se salva, y después pueden elegir entre algún otro idioma de la Unión Europea. Español, italiano, alemán, eh, inglés. Algunos liceos tienen otros idiomas también, como chino. Y sí, creo que chino es el que también conoce alguna asistente de chino. Y bueno, entonces, ese es el programa del que yo voy a hablar. Todos los años se hace una convocatoria a los estudiantes universitarios que, si recuerdo bien, no tengan más de 26 años, que estén cursando el mínimo tercer año de una licenciatura eh, ininterrumpidos. Es decir, que vine yo, estaba en el profesorado, por ejemplo, y me salí del profesorado y empecé una licenciatura en Derecho. Eh, llevo, Estoy en mi tercer año en la universidad, pero el primer año fue profesorado y en otros dos soy de Derecho. O sea, no, tengo que estar 3 años en la universidad, pero en la misma carrera. No puedo ser ya una persona graduada a nivel licenciatura, o sea, tengo que ser estudiante. Usualmente, cuando yo me fui, vamos a decir en la promoción del 2019 al 2020, nos vamos alrededor de 10 que yo sabía, de 10 a 12 guatemaltecos. La cifra varía por año, no es como una cifra definida, sino varía por año el número de plazas que se pongan a disposición de los guatemaltecos, porque hay plazas por cada país, o sea, es un programa internacional. Empezó un programa, recuerdo haber leído la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí, en este esfuerzo
de la Unión Europea en particular de consolidarse como una región unificada y evitar conflictos, guerras. Entonces inició en Europa y después se expandió a otros continentes. Y es por eso pues que ahora también hay plazas para personas hispanos, bueno, personas que hablan español, que no solo sean españolas, pues. Entonces, un poquito de esa es la historia. Mm, Habría que informarme desde cuándo está en Guatemala, pero bueno, cuando yo postulé, el programa estaba dirigido por la Embajada de Francia en Guatemala, la Alianza Francesa en Guatemala, la Alianza Francesa de Shela y también Calusac. Así que bueno, eso es un poquito eso. Ahora, ya hablando de mí, pues yo estaba, el contexto, vamos a decir, estaba estudiando una licenciatura. La licenciatura la estudié en la Universidad Galileo en Relaciones Internacionales y Diplomacia. La universidad, voy a estar comiendo. La universidad ofrece licenciaturas de 4 años. O sea, yo sé que, por ejemplo, en la USAC, hace un tiempo varias licenciaturas, las licenciaturas siguen siendo 5 años de estudios, más lo que te tome hacer tus procesos de cierre, ¿va? Que pueden ser tesis, privado o EPS, ¿va? Entonces, para decir que en mi caso, en mi universidad solo eran 4 años. Creo que no voy a comer mejor porque alargaría demasiado el video. Pero bueno, tan buenas mis pseudo enchiladas. Va. Entonces, yo dije, cuando empecé a estudiar la licenciatura, que quería aprender otro idioma, aparte del inglés, que tampoco es que dominara al 100. Entonces elegí el francés. Lo empecé a estudiar en Calusac en el 2016. Y bueno, yo tenía el suficiente tiempo porque la licenciatura, la verdad, solo te hace ir 3 veces a la semana y tenés mucho, mucho tiempo libre. Entonces yo también quería usar mi tiempo libre lo mejor que pudiera y se me ocurrió pues aprender francés. Aparte de tomar otros cursos, me metí a cursos en el INTECAP de gastronomía guatemalteca y de Excel y también a los voluntariados que podía. Bueno, esa era mi vida para ese entonces. Estudiar la licenciatura, que no me pareció una carga extremadamente dura. Estudiar después de inglés, francés. Y de repente un día, yendo a Calusac, que entre Calusac y era esa francesa, tengo que decir que los cursos son mucho más pagables en la Calusac, vamos a decir, en el Calusac. Vamos, un maestro, mi maestro Víctor Cojulún, nos habló del programa y dijo, cuando ustedes, por ejemplo, porque el programa también te pide un cierto nivel de francés, un B1, es ideal, es decir, que tengas las bases del idioma como para poder ser autónomo en los trámites que te van a tocar hacer cuando estés en el territorio francés. Entonces él habló y dijo, bueno, ¿quién sabe del proyecto, del programa, creo? Y yo en ese momento no sabía. Él dijo, bueno, les cuento, cuando ustedes lleguen al nivel 10 de Calusac, ustedes pueden aplicar al proyecto, al programa. Están empezando, por decirles, en enero del 2016, febrero de 2016, se sacan 3 niveles, 4 niveles por año
Y si ustedes van a sacar van a llegar a nivel 10, significa que en 2 años y medio deberían estar ahí. Estamos hablando en 2018 y medio, 2019. El 2018 va a llegar, nos dijo Víctor. Y es decisión suya si ustedes quieren aplicar, si van a seguir viniendo los cursos y van a poder estar en el nivel que les van a pedir, o si no, van a estar como listos para aplicar. Y yo me quedé pensando, y él siempre preguntaba, bueno, ¿quién está interesado en ir? Yo recuerdo que levanté la mano así como muy, muy chiviada, muy insegura, muy de, ni siquiera sé muy bien qué es este programa, pero me parece un plan con mucha lógica, me parece un plan como bien estructurado, me parece un proyecto, me pareció un proyecto para mi idioma, para lo que yo quería hacer. ¿Qué quería hacer con el idioma? No era solo aprenderlo, porque yo quería aprenderlo por ser el idioma de la diplomacia, sino era un proyecto más allá de usar el idioma. Así que, pues, levante la mano. Bueno, esa es la como anécdota. Y bueno, llegó el 2018.5, vamos a decir, casi 2019, y yo ya estaba ahí cerrando, porque había empezado la universidad en el 2015. Estaba cerrando la licenciatura, justo estaba entregando la tesis y haciendo esos trámites del privado, tesis. Y llegó el momento de aplicar, se abrieron las convocatorias. Recuerdo, si no me equivoco, en octubre que se abren las convocatorias, habría que revisar. Y me postulé. Me postulé con un gran miedo, pero recuerdo que hay una red vamos a decir, una red de apoyo, una red de estudiantes de Calusac me animaron a participar y de alguna forma me prepararon para hacerlo. Es decir, es personas que están abiertas a compartir su experiencia y que por ellas creo que también fue posible, primero, animarme a postular y segundo, haber sido elegida. Entonces, bueno, postulé a la serie de requisitos, pues siempre las van a publicar en la página de Facebook de la embajada y sí, por octubre, entonces pues ahí hay que verlo. La, la entrevista fue en francés. Habían 5 personas en mi entrevista. El director de la Alianza Francesa, la directora de Calusac, en ese tiempo Rocío Segura, la encargada cultural, agregada cultural de la Embajada de Francia, un representante de la Embajada de la Alianza Francesa de Shela y alguien más que no recuerdo exactamente quién era, pero recuerdo que habían 5 personas. Las preguntas van desde ¿por qué quieres ir? ¿Te crees capaz de estarle? O sea, tal vez no tanto te crees capaz, pero te ves fuera de tu casa, te ves siendo una persona autónoma, independiente, pudiéndose adaptar, etcétera. Y un poco tu proyecto después de ir al programa. Para ese entonces, una semillita estaba en mí y era hacer un máster en Francia. Entonces compartí eso. Dije que sí, que yo fijo iba a estar lista para una experiencia en el exterior y que pues básicamente también por eso estudiaba relaciones internacionales. Y bueno, unas 2 semanas después me enviaron una confirmación donde había sido aceptada y yo no lo podía creer porque estaba muy contenta, triste. Recuerdo haber visto el correo, haber gritado obviamente y al rato después de haber llorado porque dije, me voy, se está realizando.
Entonces, muy contenta y empezaron los preparativos. Así que ya en el programa, em, a ver, el contexto sería la llegada, vamos a decir, la llegada a Francia. Yo no estaba, como te hacen elegir una academia, yo no estaba en la academia de París, o sea, en la academia o sea, en Île-de-France. Yo estaba en la región de Bourgogne-Franche-Comté, que es al este de Francia. Vamos a decir, la capital de esa región es Dijon. Y yo estaba asignada o fui enviada a la academia de Besançon. Em, entonces tenía que llegar a París y de ahí moverme para Besançon, que está como, si te vas en tren directo, así TGV como train de grande vitesse, son 2 horas y media, casi 3 horas, estamos hablando de unos 400 kilómetros tal vez. Se hacen 2 horas y media por ahí en tren. O sea, poco lejos todavía, así que vine con mis maletas, con una sonrisota de a descubrir lo que venía, con frío, porque la región era muy fría. Me fue a recoger la maestra referente que iba a acompañarme, porque hay una maestra que te acompaña en el proceso de adaptación, en el proceso de asignarte horarios para trabajar, en el proceso de integrarte al equipo de maestros de trabajo del liceo y quien se encarga de alguna forma de introducirte a la región. Entonces se llama Isabel, no, se llama Katrina. Lo que pasa es de que Katrina era la encargada de hasta ese año de los asistentes, pero cuando yo llegué ella tuvo un problema, una operación en el brazo, entonces no, al final no fue ella con quien yo viví la experiencia, sino con Isabel, que la reemplazó al menos en el año en el que yo estuve. Así que, pues ella me fue a recoger, me llevó al liceo. Hay un, hay una, hay un momento en la llegada a Francia donde tenés que tener un número, un chip, o sea, un número de celular francés para poderte comunicar con tus seres queridos. Pero para tener ese chip, usualmente, aunque contrates el servicio en unos como cajeros automáticos que te dan el chip, el cajero automático te va a pedir una dirección. Por ejemplo, yo di la dirección de mi establecimiento porque el programa, al menos en mi academia, me ofrecía alojamiento en las instalaciones del establecimiento donde yo iba a ir a enseñar, porque al final, no sé si es enseñar, más es compartir, vamos a llamarlo. Entonces, esa parte de número de teléfono, dirección, número de teléfono, se simplificó. Después, otro paso importante al llegar es hacer una cuenta bancaria. Usualmente, para hacer una cuenta bancaria, tenés que tener un número de teléfono, una atestación de logement, o sea, una residencia, y esa te la da pues tu establecimiento. Y esa cuenta bancaria, pues como asistentes nos pagan 800 líquido, vamos a decir que tú tocas el dinero, vamos a hablar de unos 850 por ahí. Y bueno, eh, son como los primeros pasos administrativos que uno tiene que hacer, ir a tomar cita en un banco para que te atiendan. Eh, Pueden tardar, depende de la cantidad, depende del momento en el que llegues. Si estás entrando cuando están todos regresando a las actividades en el inicio escolar, pues seguramente va a estar un poco más difícil. Y si estás entrando en un momento donde no hay tanta actividad, donde no hay tantas personas haciendo cita, pues te atienden tal vez al día siguiente. Si no, te toma de 2 a 3 días. Pero bueno, entonces yo fue como los primeros pasos que hice: ir a sacar el chip, ir a hacer cita en el banco. Y, y bueno, para eso es que necesitas un B1, o sea, porque aunque la maestra referente te puede acompañar en algunos procesos, no es una obligación de ellas hacerlo en primera, y en segunda,
a veces coordinar con alguien más te va a tomar más tiempo y si te quieres comunicar pronto con tu familia, pues tenés que ser un poquito capaz de, digamos, moverte. Em, entonces, al final, ese es un poquito la llegada, vamos a decir, y pues la anécdota de ese periodo durante la... Hay muchas cosas que contar, pero bueno, vamos a hacer una anécdota de la primera noche, que fue que, o sea, los tomacorrientes, las entradas son distintas a, a las de Guatemala, vamos a decir. Y yo, por alguna razón, llevé estos convertidores amarillos, ¿saben? Anaranjados, que, que te venden en Guatemala. Cuando tenés como tres espigas y quieres tener solo dos para conectarlas. Yo llevé ese. Y yo dije, bueno, voy a probar esta onda aquí. Y después de ponerle ese convertidor a mi entrada, creo que fue de la compu, le puse un convertidor como ya de toma corriente directo, que corresponde al de Europa. Y conecté mi celular, porque obviamente necesitaba conectar mi celular. Y la idea era que alguna de las chicas, porque no contaba, pero yo vivía en colocación, o sea, compartía el apartamento, el espacio con otros asistentes. Pues la idea era que pedirle a alguna de ellas que me diera internet y hablar con mi familia. Entonces, pero primero cargar el teléfono. Entonces yo conecto mi alambrerío y esa onda bota el filipón, o sea, bota el filipón de la parte del cuarto, pues ya yo ya llegué tarde porque el tren boleto más barato de París a Besançon había salido como a las 8 de la noche, yo había llegado tipo 10:30, en lo que me llevó la maestra muy amablemente Catherine de la estación del tren al liceo, en lo que yo subí, en lo que me presenté. O sea, ya era, no sé, 11:30, medianoche. Entonces, yo que quería descansar, se va la luz. O sea, recuerdo como haber llorado por la situación, como así de a la madre. O sea, así me recibe la experiencia y me sentí como ahí sí sentí como un cuentazo. Todo el tiempo venía como en el avión, en migración, en maletas, en presentarme con la maestra, en llegar al territorio. Todo eso me había parecido una aventura y que estaba lista para hacerlo, pero ese momento de puff, así sin luz y sin nada, fue como, em, fue como pegarme el cuentazo real de estás a miles de kilómetros de tu casa y aquí empieza otro juego, aquí empieza otra etapa de la existencia, aquí, y me pegó muy duro y yo dije, ah, la madre, sí como que te duele, y yo, chin, me pegó, me pegó la realidad. Entonces me dormí creo que llorando, porque pues no le iba a ir a tocar la puerta así como, porque yo pensé que me había echado la luz de todo el apartamento. Y dije, y por eso el idioma, yo dije, necesito hablar mañana entonces, que acabo de llegar, necesito ir a hablar con la persona encargada, explicar que me eché la luz, porque en ese momento yo no sabía que era solo el filipón, que solo era cuestión de clic, subirlo, sino que pensé que era una onda súper compleja, ¿va? Y que me había echado todo el sistema eléctrico. Entonces, bueno, ahí me tienen al día siguiente, como hablando con el electricista, y es como, aunque hay un calor en el liceo que se llama Lycée Pergot, donde yo estuve, em, aunque había una onda de apoyemos a los asistentes, un calorcito humano en particular, pues tampoco es que esté la persona ahí como, sí, ahorita voy para ayudarlo, o sea, está encargado de un liceo entero, ¿va? Entonces como que había que hacer turno, y yo como, ay, la madre, no puedo cargar mi teléfono, no me estoy incomunicada. Esa es la anécdota, ¿va? Y después vamos a decir el aprendizaje de ese periodo durante. mm, el aprendizaje fue la colocación, porque
o sea, yo había vivido en familia hasta esa edad, yo tenía, digamos, unos 21 años. Mm, no, espérate, 21, 22 por ahí. No, 21, ahorita tengo 25. Bueno, 21 o 22, no me acuerdo. Fue en 2019 y estamos en el 23. Sí, pues 21, cabal. Tenía 21 y fue como la primera vez así, va tan lejos de casa y que todo, entonces fue como primera vez en mi vida que vivía con amigas o personas que no conocía, donde el idioma en común era el inglés o el francés y donde todas veníamos de países diferentes, o sea, estaba el asistente italiano que se llama Julia, el asistente alemán que se llama Francis, ahí el asistente de inglés, Onawa, y Cami, y Albardo, que era alguien de Bahamas. Me permito decir sus nombres, espero que ellos no tengan ningún problema con eso, pero bueno, vivimos juntos en un apartamento, 90 metros cuadrados, 4 mujeres en un apartamento y luego otros 2 asistentes, porque éramos 6 en el liceo, pues tenían sus cuartos en otro lugar, porque pues no cabíamos todos. Gracias a Dios a mí me tocó compartir porque creo que lo agradezco demasiado el haber compartido con las otras chicas, la alemana, la italiana y la inglesa. Em, o sea, no, es una de las etapas más incómodas de la vida para mí, porque, porque para todas todo es nuevo. O sea, ¿por qué comes, por qué comes en la mañana pesado? ¿Por qué cenas en la noche muy poco? ¿Por qué comes la italiana? ¿Por qué comes un mozzarella solo con tomates y aceite de oliva? La alemana, ¿por qué? O sea, era todo un descubrimiento, o sea, de verdad, todo un descubrimiento. El comer juntas, el de repente platicar, el a veces no querer platicar, el a veces querer tu espacio, el salir juntas, en organizarnos, en platicar, en abrirte, en planear actividades juntas. O sea, es un mundo, la verdad. El aprendizaje más grande fue para mí la colocación. Diría que requiere una madurez emocional un poco fuerte porque así como puedes ser abierto y compartir, también hay momentos donde toca marcar límites. Y a mí me tocó vivir en pandemia. La pandemia me tocó vivirla con ellas. Entonces, eso fue otra experiencia. Y ahora vamos a, bueno, y también con los alumnos. Eh, la verdad, no fui la tal vez maestra más organizada o más didáctica. Yo no estudié pedagogía, pero sí les puedo decir que mi principal objetivo fue hacer sentir a los alumnos cómodos, capaces de hablar, hacerlos hablar, que produjeran lo que fuera que produjeran y me di cuenta con ellos que había esa curiosidad, que había ese deseo de conocer al otro. Tanto yo los quería conocer a ellos como ellos querían conocer un poco de Guatemala. Y eso me agregó, me gustó muchísimo, la verdad. Y me di cuenta que tenía ese cariño por compartir lo que, vamos a decir, lo que yo veía con mis ojos, compartirles mi visión de las cosas. Y, y darme la oportunidad de poder crear ese espacio que a mí me hubiera gustado tener cuando estaba aprendiendo algún idioma o cuando estuve aprendiendo en la escuela. Entonces, bueno, eso es la experiencia. Después del programa, pues el contexto es que yo estaba en pandemia, las asistentes empezaron a regresar a sus países porque pues, y yo no sabía qué hacer. Un momento muy, muy complicado. Eh, sí, pero también donde me acerqué mucho a mi maestra referente, me acerqué a otra maestra mucho que me abrió las puertas de su casa, hoy en día seguimos siendo amigas, me ofreció pasar con ella una semana en tiempo de pandemia. Un vecino del liceo se volvió un amigo, o sea, de verdad, el cariño de personas que
no son tu familia y tal vez viste 2, 3 veces, pero que de repente ya el momento de crisis humanitaria, no, tal vez el término no es crisis humanitaria, bueno, era una crisis sanitaria y también de repente humanitaria. eh, Esa sensación de unidos como humanidad me pegó duro. O sea, sabía que en medio de la soledad que vivía había una humanidad que estaba presente y que existía. Y tal vez sola sí me sentí en muchos momentos, pero al mismo tiempo tenía como un calor humano que aprendí como mucho a tener a mi red de apoyo, familia, amigos, muy en el fondo del corazón, aunque no en presencia física. Creo que eso aprendí mucho. Bueno, entonces en ese contexto, pues el contrato que duraba 7 meses de asistente lo extendieron a 9 meses. Y cuando fue posible, y cuando la academia ya fue como dijo, no podemos seguir tal vez pagándoles, no podemos seguir que ustedes digan acá, pues toca regresar, pues tocó regresar. Eh, esa regresada es como otra, esa sería la anécdota. O sea, de verdad que regresar fue con otros asistentes pláticas de días. O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos? ¿Cómo nos regresamos del avión? Hay que tener un salvoconducto, con quién hay que hablar, cuánto nos va a costar un boleto, si puede, nos dejan pasar, hay que pasar a Estados Unidos, hay que pasar a México, ¿cómo le vamos a hacer? Ya nos, o sea, bueno, en Francia hasta las mascarillas tener mascarillas era una cuestión un poco complicada, pues, o sea, nos mandaban a llamar, nos mandaban a citar para ir a recoger nuestras mascarillas. Entonces, mascarillas cubrebocas, algunos dirían. Entonces, no sé, una complejidad el regreso al país. Em, un poco de comida. Entonces, ¿cómo regresé? Pedí un salvoconducto que al final no usaron nunca nos lo pidieron. La embajada de Guatemala en Francia para que me dejaran pasar, transitar, mm, en donde tenía que hacer escala, y al final fue México, Tapachula y Guatemala. Entré por tierra a mi país. mm, Viajé sola en un avión, en un vuelo transatlántico, en estos vuelos que son como tres, o sea, en una sección de tres, yo viajé sola. Me pude acostar, pude dormir, pude ver películas, me dieron comida, o sea, si algo bueno fue ese vuelo con Air France, que es como la compañía más chilera, pues, para viajar, o sea, es la compañía de Francia, vamos a decir, para mí era la experiencia era otra experiencia, yo re contenta. Llegué a México, en México me dormí en el aeropuerto, hay como unas cápsulas donde puedes dormir, son como incubadoras. Me quedé ahí porque mi vuelo de Ciudad de México a Tapachula, comí unas gringas caras, seguro, porque en el aeropuerto todo es caro, pero unas gringas, para mí, esas gringas me supieron a gloria. Yo dije, estoy en mi tierra, ese cariño con el que regresas a tu tierra es, aunque querrás mucho tanto a las personas como el territorio que te recibió, como fue mi caso, tu tierra y los sabores de tu tierra te tocan y la verdad es que mientras más lo veo, Latinoamérica es como una hermandad, o sea, de verdad, aunque fuera México, yo ya me sentía en mi tierra. Entonces, bueno, me quedé dormida en la incubadora, vamos a decir, que también fue otra experiencia muy cool. Me moví después esperé a mis amigos que venían y fue el momento de vernos, apacharnos, dar abrazos, compartir un vuelo, aunque no íbamos sentados juntos, pero fue tan alegre. La Nalu, Emma, Madi, Muy, la verdad, también me permite decir su nombre, da muchis. Em, pero fue un regalazo verlos y compartir esa aventura. Cada uno después tenía que ver cómo de Tapachula se iba a ir a Guatemala, ¿va? A la madre.
ahí me di cuenta de cómo de Tapachula a Guatemala básicamente la gente se pasa por barca. Barca me refiero a 4 troncos de árbol unidos por un lazo. Eh, y pues yo, eh, mi mamá me ayudó a pasar esa frontera. Por su trabajo, pues la dejaron acercarse un poco. No sé cómo explicarlo, pero al final no, me permitieron pasar por tierra. Bueno, todos pasamos por tierra, pues, pero eh, y ya, no, la verdad es que no hubo ninguna diferenciación con mi mamá y con otros. O sea, no, todos pasamos por tierra. Todos entramos a Guatemala por tierra. Pasas migración y mi primera noche fue en Shela, porque como había golpe de estado, como había toque de queda, no podía movilizarme después de cierta hora en el territorio guatemalteco. Entonces nos quedamos en Shela, en las cumbres. Otra belleza. Solo otra anécdota fue, mano, a la par de nuestra habitación con mi mamá, yo, ese primer encuentro donde mi mamá, honestamente me sentía muy lejos de ella, a pesar de que estaba contenta de verla, sentía que yo había cambiado y bueno, eso es otra historia, pero bueno, con mi mamá, a la par había una pareja que estaba teniendo su luna de miel al máximo esplendor y yo, mamá, cambiémonos de habitación porque no puedo dormir. No nos cambiamos de habitación, pero no había, yo creo que sí nos cambiamos de habitación. Ya no me acuerdo, pero algo pasó que se callaron y pudimos dormir. Pero mano, mi desayuno guatemalteco. Mi desayuno guatemalteco en las cumbres con mi mamá después de tanto ver a mi papá que llegó a verme. Él estaba quedándose en Shela, mi mamá en la capital. Y la incertidumbre de qué va a ser de tu vida después. Bueno, incertidumbre que a todos nos llegó porque era pandemia, pues. Entonces, ay, no, eso. Y el aprendizaje del después del programa, eh, a la madre. Para mí, Francia se quedó como muy en el corazón. Para mí, Francia me mostró cómo los servicios básicos pueden cambiar la realidad de la gente y cómo nos solo me hizo también recalcar la riqueza de nuestros territorios, la riqueza literal, o sea, la riqueza del territorio a nivel de que es la eterna primavera, o sea, nuestros países son la eterna primavera. Y eso lo querés, eso es riqueza ya. Y cuestionarme por qué siendo tan ricos estamos como estamos. Entonces me quedaron muchos interrogantes y me quedó la semillita de darme cuenta que sí podía que la idea que había surgido en esa entrevista de asistentes estaba empezando a retoñar y que me veía capaz de hacer un máster en el extranjero y que de repente ese se convirtió en el segundo proyecto, en el segundo, no segundo proyecto, pero en el proyecto que seguía. Entonces, aprendizaje es también querer tu tierra, es reconocerle al otro también sus cualidades. Por ejemplo, para mí, aquí en Francia es como de verdad, las cosas tienen una función y esa función se tiene que cumplir. O sea, las cosas están ahí para una función y funcionan. Y yo siento que en Guate hay cosas que están ahí como un chapuz que medio funciona y así le hacemos, ¿va? Así como, bueno, ahí medio está. Pero para mí en Francia era como, está ahí una carretera, la carretera va a estar en las óptimas condiciones para transportar, porque de su fin final no va a haber carretera así medio chueca. De repente, pues sí hay carreteras chuecas, pero no demasiadas.
La escuela está hecha para que los niños aprendan, produzcan, etcétera, y se dan las condiciones para que eso pase. O sea, vamos a decir, hay sillas, hay escritorios, hay compus, hay cañoneras. O sea, las cosas están y funcionan. El transporte público tiene un horario que se respeta. Eh, incluso en la vida diaria, o sea, van a ellos a tener un objeto para cada cosa y va a tener un sentido y se va a respetar el sentido de esa cosa. Y en Guate siento yo que es como, lo que sea, pongamos lo que sea aquí, se va, se logra. Y no es que no se logren cosas, solo que es un sentido distinto de ver las cosas. Otro aprendizaje es a saborearme los vinitos, saborearme los quesitos, y reconocer que Francia también tuvo una historia medieval, o sea, tuvo una historia de donde tampoco había luz en todos lados, donde la gente pero de verdad se mató, hubieron, no se mató, vamos a decir, se levantaron contra un sistema que no respondía a las necesidades del pueblo. Y yo siento que, sin idealizarlo tampoco, porque también cada región tiene su historia y sus desafíos, pero eso se los reconozco, o sea, les reconozco eso a los franceses en particular. Y bueno, habrá otras cosas, pero pues, eso está, uno de los muchos aprendizajes, o sea, de verdad hay muchos, como persona, a nivel personal también, lo que significó para mí estar fuera de casa y regresar y aprender y todo. Entonces, eso es como una plática ampliada y larga de lo que fue el programa de asistentes en Francia de manera general, pero también un poco específica, con más pandemia. Así que ahí está, en lo que no quería que se olvidara. Si hay alguien que va a concursar, es guatemalteco, guatemalteca, guatemalteque. Em, no sé, quiero que sepan de qué va, qué pueden esperar del programa y cualquier cosa, pues aquí estoy. O sea, creo que voy a hacer algo, voy a tratar de hacer estos videitos para mí, para mi registro mental de qué va pasando en esta vida, para dar visibilidad a guatemaltecos en este tipo de proyectos internacionales, programas internacionales, y para que haya, bueno, justo para que haya representatividad de guatemaltecos, para que nos veamos en estos espacios, que es súper importante, que vamos a decir, democraticen en nosotros, o sea, son espacios abiertos. Todos podemos participar, todas podemos participar y eso. Y espero que mi experiencia sirva para algo. eh, y eso. Gracias por escucharme.